Muy buenos y madrugadores días. Una vez más, la mañanera de Ángel. Como siempre, o casi siempre, muy de mañana. Antes de la otra mañanera. Esta es la buena, no se le olvide a usted. Si de mañanera se trata, hay que ver primero la mañanera de Ángel y después las demás. Muy bien. Mire, una de las cosas dentro de esta tragedia que estamos viviendo, que los grandes trágicos griegos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, se han quedado cortos, la tragedia que estamos viviendo hoy en México es, para decirlo claro y pronto, de pronóstico reservado. No recuerdo yo en los últimos 40 o 50 años, ni en aquellos años de la docena trágica, una situación tan endeble en lo que se refiere a un futuro promisorio o tan inestable frente a lo que podríamos llamar la estabilidad política del país como los tiempos que estamos viviendo. Hemos visto de parte del actual gobernante, y no en estos casi 4 meses que lleva su gobierno, sino desde años antes, desde hace años. Su especialidad son las mentiras abiertas, las medias verdades y la manipulación de las mismas, las ocurrencias de todo tipo, de toda índole, y también los desatinos, esos despropósitos que son tan propios de él. El más reciente, y que ha dejado muy atrás a todos los demás, es el que tiene que ver con ese sepelio y funeral fulminante de la muerte o el entierro del neoliberalismo. Yo no entiendo a todas esas personas que en vez de mentarle la madre a alguien le dicen neoliberal. La palabra neoliberal como adjetivo calificativo de una persona o de una política o de un gobierno, pero también la idea general que sustenta esa cualidad de neoliberal, que es el neoliberalismo, no he escuchado alguna vez o leído algo de todos los que utilizan esa expresión, cualquiera de las dos, que hayan dado al menos un intento de definición. La verdad es que no la hay. Lo correcto en todo caso es una economía de mercado o una economía donde la libertad individual, el liberalismo, es lo que prima por encima de las medidas autoritarias. México, cuando debe abrir su economía en 1987, a consecuencia de la caída hecho pedazos del modelo anterior de crecimiento hacia adentro, de economía cerrada, México se incorpora al ya numeroso en esos años grupo de países que habían abrazado el modelo de desarrollo abierto, incorporado a la globalidad. Dicho de otra manera, las economías de mercado. A partir de ahí, en estos 31 años y poquito más, el mundo prácticamente se ha decantado en favor de las economías de mercado, de las economías donde la libertad del individuo para decidir en favor de sus mejores intereses es lo que mueve a la economía. Gobiernos autoritarios han debido ceder el espacio político a la democracia. Estados obesos, omnipotentes y omnipresentes en la economía cayeron también hechos pedazos o fueron echados del gobierno mediante el voto popular. De tal manera, pues, que hablar ahorita de que ha sido desterrado o ha muerto el neoliberalismo es el más grande desatino que le he escuchado yo al actual gobernante y en sus etapas anteriores de candidato derrotado y además agitador
casi profesional durante toda su vida política. Pero no solo es ese desatino de lo que quiero comentarle, si bien ese da pábulo, da pie para un grupo de serviles y abyectos que lo rodean. Escuchar a un economista egresado del ITAM como es Mario Delgado, personaje mediocre, oscuro, además hipócrita. Alguna vez le preguntaron que si por qué siendo secretario de Educación, cuando el licenciado Ebrard era jefe de gobierno, enviaba a sus hijos al colegio alemán. Y él, con esa doble faz que le caracteriza, dijo, bueno, es que no quiero quitarle los lugares en las escuelas públicas a otros niños, alguna tontería así. Lo único que escondía era su falta de valentía para decir, porque considero que en esa escuela van a obtener la mejor educación que puede pagar su señor padre, que soy yo. No, buscando siempre esconder su verdadera forma de pensar. Ahora, con este desatino del gobernante, se apunta a él y dice, en 3 años no importaremos gasolinas y vamos a construir una refinería y cosas, porque así lo dijo López Obrador. Lo curioso es que, repito, el licenciado Mario Delgado es egresado de la carrera de Economía del ITAM y sabe perfectamente que lo que está diciendo el gobernante son paparruchadas. Sin embargo, él, en ese afán abyecto, servil de quedar bien, yo no sé si en un descuido va a mandar a un grupo de fascinerosos a que se roben su expediente en el ITAM y luego va a aparecer con un título del Instituto Patrulla como licenciado en Economía. Quiere hacer méritos para decir, yo no fui a una escuela fifí, yo no soy fifí, yo estoy de acuerdo con lo que dice el poderoso en turno. Pero luego tenemos el caso, peor todavía desde el punto de vista académico, de la secretaria de la Función Pública, doctora en una de las mejores universidades de Estados Unidos, donde se congratula de que el presidente haya echado a la tumba, vamos a ponerlo de esa manera, el neoliberalismo. Y dice uno, ¿no les da pena esa abyección, ese servilismo ofensivo a la inteligencia y que los exhibe en una falta de dignidad personal que deberían ser echados los dos, tanto Delgado como la señora Sandoval, de los puestos que hoy indebidamente ocupan? El gran problema de los cultos a la personalidad es que al principio operan, si no en la sombra, pero de una manera discreta, ese grupo de cortesanos alrededor del poderoso en turno, y van tejiendo una telaraña de elogios, de enaltecer y de asignarle cualidades de las cuales evidentemente carece el poderoso en turno, y cuando se da cuenta él de la manipulación de que fue objeto, en ese momento ya es imposible sustraerse a eso. ¿Y qué hace él? Se acomoda, se siente bien y empieza él a disfrutar esos elogios, esas loas, y ver al populacho desde un pedestal que este grupo de cortesanos han construido. Pasa el tiempo y él sigue siendo popular, la gente lo adora, lo quiere tocar, el vehículo donde él se traslada lo quieren tocar, las selfies, etc. Pero llega un momento en que esa adoración no puede mantenerse más porque la realidad tocó a su puerta. ¡Ey, ey!, le dice, espérame, estoy hablando con mi gente. Ya no hay dinero para darles, ya no hay dinero, está en peligro la estabilidad de la economía. Y en ese momento, el poderoso, aquel que se sentía el nuevo Mesías, el nuevo Moisés que llegaba con las tablas de la ley, con sus 10, 11 nuevos postulados, que son una serie de lugares comunes más viejos que el conejo de la luna, de repente se queda solo. ¿Por qué? Porque aquellos serviles a su alrededor, aquellos
que se beneficiaron de su abyección mediante negocios turbios y un enriquecimiento inexplicable. Los señores ya están a buen resguardo en otro país, con sus cuentas abultadas en algunos bancos en paraísos fiscales, y este hombre, el que era poderoso, queda inerme, merced de aquellos pedigüeños, de aquellos adoradores del gasto público, que al ver su caída estrepitosa, corren a otros partidos a buscar al nuevo Salvador, al nuevo proveedor de dádivas y subsidios mil. Esa es la tragedia de todos los que encabezan esos procesos de culto a la personalidad. ¿Quién gana ahí? Estos abyectos, estos Marios Delgados, estos Sandovales, esos son los ganones. Poco a poco, por las pugnas entre ellos mismos, se van sabiendo los detalles de que si un penthouse por acá, de que si un hijo ganando tanto en tal secretaría y que compró tantas casas, y empiezan entre ellos mismos a lanzarse excremento que si bien pueden lavarse, pero la peste, el olor fétido del excremento que queda ahí. Pero los ve uno y hacen profesión de austeridad, sin embargo enviando la lanita y favoreciendo a los suyos. Eso que hemos visto en decenas de países, lo veremos también aquí en México. Pronto, dada la débil salud de las finanzas públicas, eso también lo veremos con el gobernante en turno. ¿Cuál debe ser la labor de nosotros como ciudadanos? Contribuir a acelerar ese proceso, exigir que rindan cuentas, exhibir sus inconsistencias y desatinos para que en el menor tiempo posible ese que hoy está en un pedestal caiga al suelo y en ese momento lo van a abandonar los abyectos y serviles que hoy los rodean. No obstante que él dijo hace unas semanas: respeto más a los que se oponen que a los abyectos. Este es un buen mensaje para algún funcionario, creo que fue el secretario de Educación, donde también cayó en ese acto vergonzoso de andar loando a quien no lo merece. Le agradezco su presencia aquí en esta mañanera de Ángel y lo espero mañana, ya sabe usted, madrugando, porque esta es la mañanera buena. La otra puede usted dejarla de ver, pero esta, imposible. Nos vemos mañana.